Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Qué bueno que estamos en este lugar para darle la gloria a Dios y también para anunciar, como dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es una bendición poder estar una vez más en este lugar para dar testimonio de esas virtudes, hermano, de esas virtudes que hay en la palabra del Señor, para que el hombre pueda ser libertado de la esclavitud del pecado y que un día pueda obtener la salvación. Amén. Vamos a la palabra, a la primera carta del apóstol Pedro a los Corintios, en el capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo, hermano. Que la paz de Dios sea con ellos también, y que Dios pueda añadir bendición a nuestras vidas cada día por medio de su palabra. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Amén. Primera carta del apóstol Pedro a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Leemos la escritura, hermano, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio, perdón, de la predicación. Dice el 27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte a su presencia. Leemos el 4 del capítulo 2. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que de vuestra fe no es esta fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice el versículo 6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oramos, Padre, que estás en gloria. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra leída esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más tu palabra se puede dejar oír en medio de los tiempos, en medio de los hombres, en medio de cualquier lugar, Señor. Tu palabra está siendo dada para testimonio. Muchas gracias, Dios, porque hemos entendido la sabiduría que viene de Dios, que para los hombres es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Gracias, Cristo poderoso, porque hemos alcanzado tu sabiduría. Hemos entendido tu propósito.
propósito, y hoy estamos para dar testimonio de que hemos creído a la predicación del Evangelio de la cruz. Esa palabra que trae arrepentimiento, esa palabra que trae conversión a la vida del hombre. Espíritu Santo, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, Padre, y que tu palabra pueda ser de testimonio para muchas almas, pueda ser de testimonio para mucha vida, pueda ser de testimonio para la humanidad, y que un día no tengan excusa cuando se presenten delante del trono de tu gracia, delante del trono, Padre, donde estará el trono blanco, Espíritu Santo, y ahí se darán cuenta que un día la predicación del Evangelio, que fue locura para ellos, fue poder de Dios para los que hemos sido salvos. Gracias, Dios, trae discernimiento, trae conocimiento a mi vida por tu palabra. ¿Qué he de pedir como conviene? No lo sé, pero tu Espíritu Santo, Dios, me enseña todas las cosas. Ayúdame a hablar con denuedo tu palabra, ayúdame a hablar con autoridad tu palabra, Señor, bajo la revelación de tu Santo Espíritu. Reprende toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás que se opone. En el nombre de Jesús declaramos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos, Señor amado. Tu palabra dice que tú pelearías como poderoso gigante, Señor. Aunque un ejército acampe al lado de nosotros, tú levantarás banderas a nuestro favor. En medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos que apremian a la humanidad, que tu palabra pueda darse cuenta, que tu palabra pueda ser impartida, que tu palabra pueda ser esparcida en los tiempos, en las ocasiones, en los lugares, y que el hombre pueda entender que mayor es la necesidad que tiene de llegar a tu conocimiento. Ayuda, Señor, a cada vida y a cada corazón. Y enséñanos todas las cosas para hacer como a ti te agrada y no como nosotros queremos, Señor. Para la honra y gloria de tu nombre, Señor, los que ofrendaron. Tú dices la palabra que tú bendices, Señor, y amas al dador alegre. Bendice cada uno de los que no pudieron también, Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a poder ser esa iglesia, Señor, violenta, para poder arrebatar el reino, Señor. Muchas gracias. Quizás con tu ayuda no podríamos, Señor, pero con usted somos más que vencedores. Capacítanos, enséñanos, Señor, instrúyenos cada día. Padre, queremos marcar la diferencia. Queremos ser ese remanente fiel, ese remanente muy pequeño que hablaba el profeta, que no ha doblado su rodilla a los Baales, Señor. Ayúdanos a permanecer en lo que hemos aprendido. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alabe a Dios con sus manos porque Cristo viene. Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Miramos la palabra, hermano, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y tiene como tema ahí, hermano, Cristo, poder y sabiduría. Pero queremos hablar bajo el tema el Evangelio de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo, hermano, el tiempo que fue profetizado aún por el apóstol Pablo, que dijo que vendrían tiempos peligrosos, donde la maldad se iba a multiplicar, el amor de muchos se iba a enfriar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hemos llegado al tiempo del cumplimiento en la palabra, donde todo se está cumpliendo tal como escrito está. Pero algo que hemos creído y hemos confiado, hermano, y lo hemos hecho algo nuestro, de que nosotros hemos creído al evangelio de arrepentimiento, al evangelio de cambios, al evangelio que trae transformación a la vida del hombre. Es por eso que nosotros como iglesia no tenemos que vivir desapercibidos. El Señor decía una palabra, que no podemos dormir como duermen los demás, o no podemos andar como duermen los demás, desapercibidos. Pero nosotros tenemos que vivir bajo el evangelio de poder, el evangelio que trae libertad a la vida del hombre. Decía Pablo en esta palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio, hermano, de la cruz, la palabra de la cruz, ha sido locura para el hombre. Ha sido, hermano, de poca importancia para el hombre. Vemos en la escritura mucha, hermano, palabra de muchos hombres
Bendito sea el nombre del Señor, que pasaron como locos, que pasaron, hermano, por vergüenza, pero que nunca se avergonzaron de la palabra de la cruz. Que profesaron el nombre del Señor, que les costó la vida, pero que anunciaron el evangelio de la predicación de la cruz. Gloria a Dios. Y estamos viviendo el tiempo, hermano, peligroso que habló Pablo y le enseñaba a Timoteo y a Tito que tuvieran mucho cuidado de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Y estamos viviendo ese tiempo. El evangelio que la gente está viviendo hoy es un evangelio diferente, como le decía Pablo a los Gálatas. Es un evangelio diferente, un evangelio que está lejos de la predicación del evangelio, de la predicación de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria. Vemos a un Nicodemo que era maestro de la ley, conocía las escrituras, conocía la ley de Moisés, pero que llega Jesús y todavía mira que Nicodemo no había nacido de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe a Dios con sus manos porque Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que llega Jesús y le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo conocía la escritura. Dice la palabra que era maestro en la ley, hermano, y conocía la ley de Moisés, pero necesitaba nacer de nuevo. Quizás pueden venir hombres, falsos profetas en este lugar, o a confrontarnos, y quizás puedan tener más discernimiento de la palabra, quizás puedan tener más conocimiento en la escritura, puedan ser maestros, puedan ser indoctos de la ley, pero necesitan nacer de nuevo. Necesitan vivir el evangelio de arrepentimientos, el evangelio de cambio, el evangelio de transformación. Pero vemos una generación perversa, pecaminosa, contaminada, que no han querido tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo y obedecerle como verdaderamente se debería, porque seguir a Jesús cuesta. ¿Y sabe que es una de las situaciones que más cuesta seguir a Jesús? Es negarse a uno mismo para agradar a Dios. Y eso es lo que el hombre no ha querido muchas veces. Negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Muchos profesan en este tiempo, como decía hermano Tito en el capítulo 1, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque, hermanos, se les hace difícil seguir a Jesús. Porque la raíz de todos los males es amor al dinero. Han puesto la mirada en el hombre, han puesto la mirada en el mundo, han puesto la mirada, hermano, en el dinero, en los afanes, hermano, en la vanagloria de la vida. Han puesto los deseos o el ojo lo han puesto en los deseos carnales. Gloria a Dios. Y por eso es que se les es duro a ellos tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Pero porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La gente, hermano, en aquellos tiempos que Jesús pasaba, la iglesia primitiva, se recuerda que la vez estuvimos hablando de la iglesia primitiva. Dice en el libro de los Hechos que mientras ellos recibieron, hermano, la promesa del Espíritu Santo, dice que iban por las calles y por las ciudades y por las aldeas y no cesaban de hablar la palabra de Dios. Y no como muchas veces hoy, que usted va al mercado, usted va a las ciudades y ve un montón de gente, hermano, con una columna predicando, pero a la par tienen el teléfono. Y no es con el propósito que también se ha expandido el evangelio por ese aparato, sino porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Una vez estaba viendo una transmisión de un varón y le pusieron en la transmisión, y yo me reí, hermano, me causó gracia aquello, porque le dijeron en la transmisión, y ese maestro, parece que le pusieron, ese maestro solo los bancos busca para predicar. Y yo me reí, hermano, porque la gente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero es locura la predicación del evangelio
Para los que se pierden es locura. La gente no puede entender. Decía Juan, bendito sea el nombre del Señor, en las cartas, hermano, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él primero. En medio de tanta gente, en medio de la humanidad, tenemos que levantar bandera, tenemos que anunciar la predicación del Evangelio, que la gente se dé cuenta que hay un remanente que no está de acuerdo, hermanos, con las ociosidades que ellos hacen, con las perversidades que ellos hacen. Y nosotros no podemos vivir de apariencia. La gente, hermano, se amotina, la gente, hermano, se esconde detrás de la ropa. La gente se esconde detrás de los ministerios, pero su corazón está lejos de Dios. Y quizás Dios puede llegar y les puede decir como Nicodemo, es necesario que nazcan de nuevo. Amén. Yo le decía a una persona, hermano, porque quiero decirle esto porque es muy importante. Hay gente que dice, no importa donde usted vaya a congregarse. Si no importara, nosotros no viniéramos hasta acá, ya nos fuéramos a meter a la católica, meter en la cabeza al cura y a un montón de apóstoles que hay en Méndez. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en medio de la generación hay alguien o muchos tienen que darse cuenta de que usted marca la diferencia, de que usted ha creído y ha sido, hermano, convertido por la predicación del Evangelio. El Evangelio de la cruz. Y le van a decir loco, sí, le van a llamar loco, le van a llamar ignorante, le van a llamar que usted no tiene respaldo. ¿Y qué importa? Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a un Juan el Bautista, hermano, que le costó la muerte, pero siguió a Jesús, le obedeció a Jesús. Vemos a un Pablo y Silas que fueron encarcelados, y estos no tenían respaldo de los hombres, tenían respaldo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque no importa lo que la gente diga. Hoy estamos llenos de tantos, hermanos, maestros falsos, apóstotas falsos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se ha escaseado la eficacia en la palabra, hermano, el evangelio de arrepentimiento, de conversión. Que la gente, ese evangelio en ellos produzca conversión, frutos dignos de arrepentimiento, que honren y glorifiquen a Dios. Amén. Y es lo menos que se mira en la humanidad. Usted se va por las ciudades, por las aldeas y pregunta cuántas iglesias hay, hermano. En una aldea de 500 personas hay hasta 10 iglesias, 10 congregaciones, pero los frutos que están dando son lejos de la voluntad del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y usted puede decir, está hablando de la gente. No, estamos hablando del evangelio de salvación y estamos diciendo las realidades que se viven en este tiempo peligroso. Y de eso tenemos que escapar nosotros. Dice la palabra, pero es poder de Dios a nosotros que nos salvamos. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que se cree indocta en la ley, maestros en la escritura, hermanos, son tan sabios, pero de tan sabios que son, toleran el pecado. La gente está viviendo una vida depravada, una vida desordenada, una vida que desagrada a Dios, una vida que deshonra el nombre del Señor. Y usted puede decir, no, pero es el pastor, es la esposa del pastor, es el ministro, es la esposa del ministro. ¿Y qué importa si aún nuestros mismos frutos no son conformes a la voluntad del Señor? Estamos lejos de la palabra que hablamos. Gloria a Dios, porque tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. Y esto es lo que a la gente no le gusta, hermano. El poder de Dios. Y dice que los va a destruir. La sabiduría de los sabios los va a destruir. A la gente desde el principio, hermano, de aquellos tiempos, la gente les ha ofendido la verdad. Dice la palabra que mientras Noé les anunciaba y les decía que venía un gran diluvio, la oportunidad no solo estaba para Noé, pero aquella gente no quiso escuchar la voz de Dios. Y se imagina cómo trataban a Noé, porque en aquel tiempo no llovía durante mucho tiempo, hermano. Hay lugares donde no llueve, no hay agua, pero por fe, dice la escritura, que Noé construyó un arca. Por fe Abraham recibió la promesa de su hijo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque recuerde que nosotros, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hermano, fe es aquello que no hemos visto, pero que por fe lo recibimos. Por fe lo hemos creído. No hemos visto a Dios, pero por la fe andamos y no por vista. Y un día, como decía Salmo, un día veremos a Dios en Sión. Cuando los estanques sean llenos, iremos de poder en poder. Alabe a Dios con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Es locura para ellos. La predicación del evangelio es locura para ellos. Eso, si es que lo han dicho, hermano, eso es que son resentidos, se fueron resentidos. Esos son divisionistas y muchas cosas que pudieron decir, pero que a eso a usted no le importa, que a eso a usted no le interese. Ahora, preocúpese cuando anda mal y hablan una gran realidad de usted. Pero mientras usted, hermano, se da cuenta que lo que hablan, lo hablan porque les molesta la predicación del evangelio, Dios ahí es glorificado. Y con más libertad tenemos que hablar la palabra, hermano, y pedir misericordia por ellos. ¿Usted cree que la mano de Dios no va a venir sobre ese varón que hizo eso? Temprano sí va a venir. Porque escrito está, hermano, que no se puede meter con nosotros, porque somos hijos de Dios. Él lo hizo, hermano, y que Dios tenga misericordia, pero consecuencias va a tener. Y yo no lo estoy declarando, sino que estoy hablando la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia. Y lo único que decía, hermano, es que yo conozco la Biblia, y de tanto que dijo que la conocía, nada dijo. Pero, hermano, quizás no contendimos con él, pero en medio de tantas cosas tenemos que hablar la verdad. La gente tiene que darse cuenta que tiene que respetar a Dios, que tiene que, hermano, si no le va a obedecer, que no le obedezca. Pero Dios es un Dios poderoso, y que el hombre fue creado por Dios, y el hombre mismo tiene que sujetarse a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo meditaba lo que decía la hermana. Mira, hermano, un día de esto seguido, yo venía de allá del bulevar, hermano, del lado de Tocó, hermano, y estaban cerradas las calles. Y me tuve que ir por el otro lado. Allá fui a dar a la alcaldía, hermano, y me fui a meter a unas colonias, a unos barrios, hermano, que la gente agarra tierras a las orillas y hace sus casitas ahí de lámina y de todo eso. Y estaba cerrada, hermano, la mayoría de las calles estaban cerradas, y venía, hermano, un gran desfile de carrozas, de un montón de caballos, como dice el hermano, encima hay otros caballos, hermano, y estaba cerrado todo aquello. Y ahí nadie protestaba, ahí nadie decía nada, pero allá se tuvo que tirar por otro lado, y ¿quién le iba a escuchar? ¿Y por qué cuando ellos hacen todas estas cosas se les tiene que respetar? Está bien, hermano, yo estoy de acuerdo, le podíamos dar permiso, sí, pero tranquilo, hermano, porque quizás no sabemos si ahí había charco adelante. Pero la gente, hermano, es que les molesta el evangelio. La gente, hermano, es locura para ellos el evangelio. Les molesta, les ofende, se enardecen en sus corazones, pero un día se van a presentar delante de Dios, y ese evangelio que fue locura para ellos, para nosotros fue poder de Dios, y un día estaremos con Dios en Sión. Alabe la gloria al Señor, porque Cristo viene. Bendito y alabado sea su nombre, desde ahora y para siempre. Bendito. Y sí, hermano, esto es lo que se vive en la humanidad. Vemos a una iglesia primitiva que era pedrada por los romanos, por los judíos, por los escribas, hermano, por anunciar el evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a un Esteban, hermano, ya en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, dice la palabra que mientras Esteban les decía, bendito sea el nombre del Señor, que todo lo que hacían le desagradaba al Señor, le decía, hermano, generación de víbora, les decía, bendito sea el nombre del Señor, Juan el Bautista, y se molestaban. Esteban, hermano, les anunciaba la verdad. Dice la palabra en el libro de los Hechos que crujían los dientes contra aquel hombre. Gloria a Dios. Y dice que mientras Esteban era pedrado, le pedía misericordia a Dios por ellos, pero no dejaba de anunciarles la verdad. Porque el hombre cree, hermano, que nosotros anunciamos el evangelio para lastimarlo. No, hermano, es para que entienda que necesita salir de la esclavitud del pecado, ser libre por la sangre del Cordero, para que su alma no perezca. Pero eso le ofende al hombre. Le ofende la verdad, os ofende, dijo Jesús. Les ofende la verdad. La predicación del evangelio es locura para ellos. Pero dice la escritura que un día Dios va a destruir la sabiduría del hombre, y el entendimiento de los entendidos va a desechar. Gloria a Dios. Allá no va a valer que usted sea maestro en la escritura, no. Si usted mismo o yo mismo estuvo lejos de la voluntad de Dios, no va a haber conocimiento.
a unos ministros que se creen, hermano, poderosos, grandes, que tienen tantas congregaciones, pero si un día no obedecieron y no cumplieron con la voluntad del Señor, van a estar lejos de Dios. Y esta palabra se va a cumplir. Dice la palabra que les va a decir en el libro de Apocalipsis. Dice que les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios. No les conozco. Entonces nosotros tenemos que ser de la iglesia conocida por Dios. ¿Qué importa que en Medina nos miren, hermano, como la escoria del mundo? En Coyoles, hermano, nos digan un montón de cosas, pero que sepamos que lo que hagamos sea agradable a Dios. Y mientras agrade a Dios, vamos por el buen camino. Por eso es que la iglesia, hermano, no puede ser tibia, barata, fría. Tiene que ser una iglesia caliente, ferviente en el espíritu. Pero es lamentable, hermano, pero en todas estas cosas tenemos que decirle a Dios que avive la obra, el don que hay dentro de nosotros. Que cada día sea manifestado el Señor con poder y gloria, y que demos testimonio, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos, hermano, la escritura. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice la palabra que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció. Dice la escritura en la carta de los evangelios que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Dice, hermano, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice la escritura que, alabado sea el nombre del Señor, hermano, que por un hombre entró el pecado, pero también por un mismo hombre vino la salvación a nuestras vidas. Y el hombre no ha querido entender el propósito del Señor. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. La sabiduría de Dios vino al hombre, pero el hombre la desechó, no la conoció mediante la sabiduría. Entonces vino a Dios y agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, hermano, porque la gente a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Aquel pueblo que fue por promesa del Espíritu Santo. Y también a muchos gentiles no le conocieron, pero agradó a Dios en su corazón que por esa locura del evangelio nosotros creyéramos y fuéramos salvos por la locura de la predicación del evangelio. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vino. Cristo vive, para siempre vive el Cordero. Dice el 4 del capítulo 2: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice la palabra. Aquí hablaba Pablo y le decía, hermano, a la iglesia: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo el tiempo, hermano, donde cada religión o falsa religión está viviendo, hermano, una doctrina diferente. Y cada uno de ellos son indoctos, maestros en lo que hablan, en lo que creen. Pero verdaderamente los frutos que deberían de dar están lejos de la voluntad del Señor. No, usted le pregunta a los católicos aquí en la primera iglesia, le van a decir que es la católica, cuando en la palabra no vemos eso. La primera iglesia, hermano, se le llamó cristianos en Antioquía. La primera iglesia, hermano, fue fundamentada, inició en el libro de los Hechos con los apóstoles, y le siguieron todos los que creían a la predicación. Esa es la primera iglesia. Pero ellos dicen que es la católica, y que Pedro es el primer papa, y un montón de hermanos de falsa doctrina. Usted ve a los adventistas, ellos son la iglesia. Usted ve tanta falsa religión, llamados evangélicos, que ellos son los mejores. Cada quien tiene su doctrina. Hay, hermano, misiones que se han salido algunos, han hecho otra, y de esa otra ha salido otra. Le digo porque yo las conozco. Hay una misión, hermano, que se llama Bautista Conservadora. De ellos salió, hermano, la Bautista Maranata, y no les pareció,
Y salió otro llamado Bautista Nuevo Comienzo. Ya no hallaron que ponerle. Y así le ponen, hermano. ¿Y qué cree? Que venían unos gringos ya cuando nació la Bautista Maranata de la conservadora. Y venían unos gringos y como que los otros no estaban de acuerdo porque los gringos querían imponer. Pues vinieron otros y se salieron y se fueron con los gringos. Y los gringos le encaramaron un nuevo comienzo. Pero vaya a verlo, los frutos son iguales de toditos ellos. Porque la gente va, hermano, donde va toda la gente, ahí va. Donde va, hermano, la falsa doctrina, ahí va. Porque a la gente le encanta la mentira. La gente ama la mentira. Aman las tinieblas. El Dios de ellos es el padre de la mentira y por eso la aman. Pero nosotros tenemos que librarnos de la mentira. Hermano, el evangelio de Cristo no consiste en palabrería. El evangelio de Cristo consiste en hechos, en poder de Dios. En eso consiste el evangelio. Si es que un católico, hermano, puede hablar bonito, ¿sí? Puede hablar bonito, un falso religioso puede hablar bonito, pero los hechos son diferentes. Y quizás usted puede decir, no, pero es que mire que fulano está aquí, allá. No, pero es que si yo supiera que me voy a agarrar de otro para irme al cielo, yo no me esforzara. Pero usted sabe que tenemos una demanda personal de agradar a Dios para que seamos salvos. Porque la salvación es individual, la salvación ya fue dada. Pero todavía no hemos llegado al día de la redención. ¿Se recuerda aquel día que estábamos hablando que todavía no hemos sido casados con el Cordero, con la esposa del Cordero? Te falta todavía. Pero por eso estamos en este lugar, para que Dios nos vaya capacitando, nos vaya enseñando, nos vaya instruyendo y que vayamos haciendo conforme a Dios le agrada. Dice que la palabra de predicación que se le fue dada no fue con palabras persuadidas de humana sabiduría. La gente, hermano, hace convenciones nacionales, le llaman ellos los religiosos, hermano, la falsa religión. Hace convenciones, hermano, y va a hablar de negocios, de prosperidad, cómo le puede ir bien en su negocio y en su empresa, cómo debe usted, hermano, dirigir su finanza, cómo Dios lo va a prosperar. Pero vaya a ver usted si en esas convenciones se habla, hermano, de un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de conversión. Están lejos de ellos. Entonces vemos la palabra que tenemos que librarnos de todas esas cosas. La gente, hermano, por eso en estos tiempos vive un evangelio diferente, un evangelio que a ellos les agrade. Y si salimos de la esclavitud del pecado es porque ahora somos libres para alabanza y gloria a su nombre. Y que si estamos aquí es para marcar diferencia y irnos con el Señor un día. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente ahora vive de apariencia, hermano. Cuidémonos nosotros de no vivir de apariencia, sino que vivamos la eficacia de la palabra, la realidad de la palabra. Y a veces nosotros nos confundimos con la apariencia. Y está bien, lo que se ve por fuera, hermano, es parte de nuestra salvación. Pero primero Dios mandó que nos guardáramos nuestro corazón. Porque de nuestro corazón es donde salen, hermano, las maquinaciones. Es de donde salen nuestros pensamientos y luego van a nuestra mente y ahí se genera el pecado. Pero que Dios tenga misericordia de aquellos que van rumbo a la condenación. Dice la palabra que hablan sabiduría humana. Pero dice Pablo, yo con la demostración del Espíritu y de poder hablo sabiduría de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire qué importante para nosotros, hermanos, es que nuestra sabiduría esté fundada en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en el poder de Dios y en la enseñanza de la palabra. Entonces, ¿qué pasa, hermano? En estos tiempos la gente está fundamentada en la sabiduría de los hombres. ¿Se recuerda que la vez pasada hablábamos de 3 tipos de sabiduría? La sabiduría de los hombres, la sabiduría diabólica y la sabiduría que viene de Dios. Y los hombres han amado más la sabiduría de los hombres. Es por eso que hay gente, hermano, en estos tiempos, y quizás nos miran, nos escuchan, hermanos, que salvan más a los hombres, meten las manos por los hombres, aunque aquel esté en el error. Pero como ellos viven conforme a la sabiduría de los hombres, conforme a la enseñanza de los hombres, aunque hablen mal de Dios. Sí, para decirle que hay gente que pelea más por los pastores que su propia mamá que los parió. Y está bien, hermano. Pero
cuando alguien habla de un apóstata, de un falso maestro, un falso pastor, ¿qué tengo que yo ir por a meter las manos allá? Aún si usted mismo habla en una realidad, ¿qué puedo decir yo? ¿O qué puede decir usted si es una realidad que están diciendo? Nomás decirle, hermano, mire, esto está mal. Pero la gente, no, es que así es. Y la gente ama más la sabiduría de los hombres. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos que ya haber sido fundamentados, hermano, en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Ya tenemos que haber sido fundamentados en la doctrina de Dios, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de la iglesia primitiva. Sí, porque eso ha pasado con la gente en los tiempos últimos que estamos viviendo. Cómo se ha ido siguiendo sabiduría de hombre, ha dejado la verdad de Dios, ha dejado la eficacia de la palabra y se ha ido, hermano, tras deliberadamente de doctrinas erróneas, de palabras lisonjeras, palabras mentiras, y han dejado la verdad de Dios. Y por eso les ofende la verdad en estos tiempos. Pero qué bueno que el evangelio pueda ser anunciado una vez más. Pero nosotros tenemos que estar fundamentados en la sabiduría de Dios, que es poder de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que permanecen, que parecen, dice la palabra del Señor. ¿Sabe que Dios se agrada, hermano, de que hagamos su voluntad? Dios se agrada de la humildad que pueda haber en nuestros corazones. ¿Sabe que a veces yo leyendo la Escritura medito, Señor, le digo yo al Señor en mi pensamiento, cómo aquella gente que no pudo llegar a tanto conocimiento y poder darse cuenta que algunas cosas, hermano, eran pecado, pero que quizás por la ignorancia de ellos, pero agradaban a Dios en su corazón, eran humildes de corazón y en su corazón había, hermano, obediencia a Dios. Se salvaron por la voluntad del Señor. Porque recuerde que dice la Escritura que ya habiendo conocido, es que ya no hay expectación por los pecados, sino una horrenda condenación de juicio y hervor. Hay gente en aquellos tiempos, hermano, que no podía ni leer, no podía, hermano, ni escribir, pero que la predicación un día llegó, escucharon el evangelio, que había que arrepentirse el corazón y fueron salvos. Dios no les tomó en cuenta, les perdonó. Pero que nosotros, hermano, y la gente que en estos tiempos nadie es ignorante y conocemos la palabra del Señor. Pero qué bueno que nosotros estemos fundados, hermano, en la sabiduría de Dios. No vaya a parecer usted después hay que estar equivocado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente dice, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso se tiene que dejar oír en nuestra vida. Que los demás se den cuenta. Que aún nuestra familia se dé cuenta. Que aún, hermano, den testimonio de que usted es diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando hablo con mi familia, hermano, de la palabra, la única que se pone de acuerdo conmigo es mi abuela, que es como mi madre, ella me crió. De ahí, hermano, los demás solo me escuchan y saben, como decimos nosotros, los locos, los papos, como que no es con ellos. Pero lo importante es que un día se den cuenta que hubo palabra en medio de ellos y que alguien tuvo que decirles la verdad y que no quisieron obedecerle. Claro, los vamos a amar como familia, hermano, vamos a compartir con ellos porque es nuestra familia, pero que se den cuenta que usted es diferente, que usted marca la diferencia y que usted ahora agrada a Dios. Le decía yo a un muchacho, hermano, y me decía, hermano, ¿y por qué no va allá cuando va allá a la iglesia? Y él me decía una palabra y él me decía, hermano, de que yo me podía convertir en ¿cómo le pudiera decir? Como que no pudiera tener fe. Y le digo yo, la fe no depende de una iglesia. La fe no depende, hermano, de una sabiduría de hombre. La fe depende de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínate que yo me salga de ahí y que vaya, hermano, a estar en comunión con ellos. ¿Sabe que solo fue 2 veces de haber venido de aquí? Y una vez, hermano, me iban a poner a predicar en la escuela dominical en la mañana. Le voy a contar esto para testimonio. Y ahí hay alguien que no es el pastor que da los privilegios, sino un superintendente, le llaman ellos. Pues sí, yo me llevaba calidad con esa persona, hermano, y nos pusimos a hablar de la palabra. A ella le gusta la palabra. Y pues sí, y después, ¿sabe qué le dijo el pastor? Que no, porque el problema es que mi papi estuvo predicando ahí, hermano. Y me recuerdo que hubo desafíos terribles, hermano, en ese lugar. Y ¿sabe qué dijo el pastor? Que no, porque
A saber si el hermano Brian trae otra doctrina que no conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque ellos me conocieron a mí. Y quizás no ellos no se den cuenta de algunas cosas, no conocen el Evangelio, porque la gente ahí no conoce el Evangelio. Ahora el pastor sí sabe, hermano, porque con él sí he hablado yo y él sabe, hermano. ¿Quién no va a saber las Escrituras conociéndolas, memorizándolas y escudriñándolas? El problema es que el que está al frente engaña a mucha gente, hermano, ese es el problema. Y como la gente es bruta que ni la Escritura lee, ahí va detrás, engañando y siendo engañado y engañando a otros, dice la Escritura. Entonces, ¿qué voy a hacer allá otra vez, hermano? Y sabe que yo los visito, siempre voy donde ellos, hermano, los visito y todo. Y los amo en el amor del Señor. Pero ya ellos, hermanos, saben que yo no comparto con ellos muchas cosas que hacen. Y porque me han preguntado, ¿y por qué no va al culto? Entonces ahí hablamos con ellos. Pero imagínense que yo voy a decir otra vez a meterme. No, como hermano Nicali no me está bien. Sí, que le voy a decir, hermana, una empantalonada ya. Bendito sea el nombre del Señor, pero que Dios nos ayude. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la predicación del Evangelio y la cruz se ha dejado. La gente ha amado más las tinieblas, hermano, que a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Le decía yo a mi abuela, si yo he conocido la verdad, quizás tenía conocimiento en muchas cosas, pero no conocía la eficacia de la palabra. Me pasó la de Nicodemo. Tuve que nacer de nuevo, pues. Bendito sea el nombre del Señor. Era maestro en la ley, pero estaba lejos de la voluntad de Dios. Y vamos por el camino de la santidad, el camino de la justicia y el camino que nos va a llevar al cielo. Pero tenemos que agradar a Dios en nuestra manera de vivir y marcar la diferencia, hermano, que usted sea libre. Jesús dijo, si el Hijo libertare, sea verdaderamente libre. Un ejemplo, hermano, Brenda pasó casi por todas las iglesias de Méndez. Y nosotros, bueno, yo casi no, pero ellos conocen más el testimonio de la gente, ahí es terrible. Y no le voy a decir que todos se van a ir al infierno, porque no me corresponde a mí. Ahí hay gente siempre que agrada a Dios. Pero la mayoría de los que están al frente son unos sinvergüenzas, hermano. Tantas cosas que se han dado, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero imaginen que le den ganas de irse a meter ahí otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Ir a meter la cabeza a un apóstol, hermano, es terrible. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude, hermano, mantengámonos. Yo siempre he dicho, no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Si un día, hermano, alguien deja de anunciar el Evangelio, pero ese Evangelio, esa predicación ha quedado penetrada en su corazón, usted va a dar frutos dignos, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Si un día el hermano se nos decide, hermano, cualquiera de los hermanos se nos decide para otro lado, y si esa palabra entró en su corazón, allá va a ir a dar fruto. Nosotros conocimos una pareja que solo salió de la congregación, hermano, y se fue a poner pantalones. Se fue a poner, el marido fue a hartarse droga y un montón de cosas. Y después fue a dar al mismo lugar, allá se congregaba. Porque yo fui, hermano, y la miro que venía para la iglesia en pantalón. Y yo me reí, hermano. Y sabe la única palabra que le dije yo, sí, sinvergüenza usted, le. Y solo se rió y me dijo, ay, eso fue todo. Pero ella, hermano, con la palabra que le dije que era sinvergüenza, ella sabía a lo que yo me refería, hermano. Y eso pasa con mucha gente. No viven la realidad, no viven la eficacia de la palabra. Que Dios nos ayude, porque no es fácil tampoco. Que Dios nos ayude, hermano, para seguir adelante. El Evangelio de la cruz ha costado, sí ha costado. Es difícil, sí es difícil. Pero si muchos hombres del ayer pudieron, nosotros también podemos. Si muchos hombres se entregaron por el Evangelio, hermano, y vivieron conforme a la voluntad del Señor, ahora están con Dios en Sion, un día también nosotros estaremos. No es que muchos aparecieron con tantas cosas, hermano, y el mismo espíritu de nosotros, el que mora en nosotros, nos da testimonio de lo que agrada a Dios y no le desagrada. Entonces vivamos conforme a la voluntad del Señor. Que la paz de Dios sea con todos. Pues hasta aquí me ha ayudado el Señor, y que cada día podamos seguir en los caminos del Señor. Póngase de pie, vamos a orar, y luego voy a dejar a la hermana para que esté cantando la adoración, la alabanza. Padre que estás en gloria, gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio de poder anunciar tu palabra en medio de este pueblo, Señor, en medio de esta aldea. Gracias, Dios, porque un día nos hiciste partícipes de tu reino, y ahora somos coherederos de la mansión, Señor. Y un día declaramos y creemos que un día te veremos, Señor, en gloria. Ayuda, fortalece nuestra alma, Padre, aumenta nuestra fuerza, Padre, fortalece nuestro espíritu.
el espíritu que mora en nosotros, Señor, un espíritu de conocimiento, un espíritu que alienta nuestra vida, fortalece la iglesia, ayuda a la iglesia, Señor amado, que vivamos conforme a tu voluntad y que tu palabra pueda darse a conocer en medio de los tiempos, en medio de las ocasiones, en medio de las circunstancias, Señor, en medio de la esclavitud del pecado, en medio de la apariencia, en medio, Señor, de la abominación abominable que el hombre vive. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, ayúdanos a tener un corazón arrepentido, ayúdanos a tener un corazón convertido, Señor, que podamos verte un día y que esa santidad que podamos vivir un día nos lleve a la eternidad. Gracias porque nos has permitido hacerte culto, honrar tu nombre, cantar salmos e himnos a su nombre. Que usted pudo haber recibido esto, Señor, como un incienso que sube delante de su presencia, como una ofrenda agradable que usted la haya tomado en cuenta. Muchas gracias, Padre y Espíritu Santo. Despídenos en paz de este lugar y que tu presencia nunca se vaya en nuestra vida, Señor. Queremos hacer cada día tu voluntad. Enséñanos todas las cosas, Señor, aun aquello que no conviene. Redarguye en nuestro espíritu para dar testimonio de tu nombre, Señor, hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de rodillas, hermano. Vaya a dejar a la hermana para que cante la alabanza. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias le damos por todo lo que nos ha permitido hacer en este lugar. Despídenos en paz de este lugar, Señor. Gracias. No me dejes sola en el camino. No me dejes sola, te lo pido. Guíame, Jesús, solo contigo. Yo voy a vencer al enemigo. Hay momentos en que yo pienso dar un paso hacia su presencia, pero al recordarme que me espera, de tus fuerzas vuelvo a tomar fuerza. Si al final de la meta tú estás esperando a todo el que venciere, su palabra me lo dice, y es por eso que yo le pido, mi Jesús, nunca me dejes. Yo quiero permanecer por siempre en ese camino verdadero, porque su camino es vida eterna. En que está la verdad, yo la prefiero. Si al final de la meta tú estás esperando a todo el que venciere, su palabra me lo dice, y es por eso que yo le pido, mi Jesús, nunca me dejes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Que la paz de Dios quede en cada corazón. Y así será hasta el día de mañana, si el Señor nos permite.